Bueno, la ley bases ya está en el Congreso de la Nación, por lo menos eso conocimos en el día de ayer. Conversamos de esto con el diputado de la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Polini, sobre cómo venía la presentación que hacían desde una rama de la UCR, teniendo en cuenta que hubo un grupo de la UCR que presentó también un plan que tiene que ver, ¿no?, con el trabajo, con una reforma laboral que no fue muy bien tildada, ¿no?, por parte del sindicalismo. ¿Cómo va a actuar la oposición en ese sentido, ¿no? ¿Cómo va a actuar? ¿De qué manera se pueden hacer números? Por eso estamos en contacto ahora con Juan Manuel Pedrini. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo están? Bueno, bien. Creo que en esta cuestión, sí. A nosotros pónganlo nomás en los números que no van a apoyar esto, ¿no? Sí. De ninguna manera. Ahí no hay ninguna duda, no hay ningún tipo de negociación. Estamos definitivamente en la oposición a la aprobación de esta nueva ley, esta ley que le dicen ahora la ley Combi, ¿no? Era la ley ómnibus, pero pasó de se fue recortando casi 700 artículos a 279. O sea, ustedes ya le dicen no a todo, ya es así. No, esta reforma, esta concepción de la reforma que sigue delegando facultades al presidente, que anula la última moratoria previsional, que continúa con la privatización de las empresas. Hay que reconocer que hubo de 40 empresas que tenía la ley ómnibus, esta nueva versión de esa ley, quedan reducidas a 18 empresas las que se quieren privatizar. Pero sigue apareciendo el Banco Nación, ALSAT, Energía Atómica, que es lo que nos lleva a oponer. O sea, empresas que no tienen pérdidas, por ejemplo, sino más bien tienen ganancias algunas, ¿no? Tal cual. Y algunas que, algunas tienen pérdidas, por ejemplo, en ALSA. Ahí la muestran con una pérdida de 2.000 millones. Bueno, eso es el capital que invirtió en ALSA para hacer el 2.000 millones de dólares, ¿no? Para hacer el gasoducto Néstor Kirchner. Ese gasoducto está en el pasivo de ALSA porque se hicieron 2.000 millones, se hizo el gasoducto ese, un costo de 4.000 millones de dólares, 2.000 puso en ALSA, queda la deuda. Ahora, este año nomás, en un año, vamos a agarrar la importación de 3.000 millones de dólares en gas, solamente en un año. Se recupera la inversión, claramente. Claro, entonces ahí cuando uno lee 2.000 millones, bueno, hay empresas como cualquier empresa privada que hace una inversión, ese gasoducto va a estar por muchísimos años y se cobra, lógicamente, por lo que pasa por el ducto ese. Bueno, se recupera la inversión rápidamente. Bueno, ustedes por lo menos nos puede contar el análisis que hace de cómo se viene, ¿no? Porque lo miran. Y los números dan, así viendo por allí, conversando con otros diputados, los diputados dialoguistas, así entendidos, ¿no? O los diputados por allí que vienen de fuerzas provinciales, ¿no? ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede decir? ¿Se avanza en este proyecto? ¿Se aprueba en la Cámara Baja? De acuerdo no a lo que digo yo, porque no soy tan importante, pero lo que dice el ministro del Interior y lo que dijeron los gobernadores del centro del país, que tienen una gran cantidad de legisladores, como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, ellos garantizarían los votos que están faltando para su aprobación. De todos modos, yo creo que si miramos lo que pasó cuando se cayó la ley ómnibus, fue aprobado en general. O sea, el gobierno consiguió los votos para su aprobación en general. Es más, consiguió en el artículo 6 la aprobación de la delegación de facultades que pedía el presidente Milei,
y se trabó en los fideicomisos. Ahí fue por eso fue que deciden que vuelva a comisión la ley, ¿no es cierto? Se trabó ahí. O sea que los votos los tenían para su aprobación en general. Luego, en particular, vino esa incidencia de algunos, particularmente de la UCR, respecto de los fideicomisos donde se afectaba fondos para las provincias. Bueno. Ahí hubo, ahí por eso estamos tratando nuevamente esta ley ya en una versión más acotada y más consensuada previamente con distintos gobernadores. Bien, ahora también viendo lo que sucede en la Cámara Baja, ¿no? Porque por allí las peleas internas dentro del propio oficialismo, no lo que de hecho Marcela Pagano no fue nombrada, no queda muy claro en la Comisión de Juicio Político, actualmente internada por la presión, por el estrés, que uno entiende lo provocan los propios, no sé si decir compañeros, ¿no? Pero bueno, la gente del mismo partido, ¿no? De la Libertad Avanza. Los libertarios. Los propios libertarios, sí. Es una situación, digo, porque el propio oficialismo parece que se autoboicotea. Parece que no son tan libres, los libertarios. Bueno, a mí me tocó estar en esa sesión donde sí. Yo integro esa comisión de juicio político. Sí. Y bueno, fue bastante bizarro todo lo sucedido. Llegó la convocatoria a la comisión hecha por el presidente de la Cámara, era para las 11 de la mañana. Exactamente 10:59, quienes integramos la comisión recibimos un email del presidente diciendo que se suspendía la convocatoria de la sesión. Por supuesto, para cuando leímos el email, habían pasado 10-15 minutos, nadie está con el email abierto a una reunión de comisión, ¿no es cierto? O sea, la comisión ya estaba reunida, la comisión. Ya estaba reunida con quórum, y ahí quien habló fue el expresidente de la Cámara, Emilio Monzón, quien planteó, bueno, dijo yo como expresidente, les aseguro que el presidente de la Cámara tiene facultades para convocar. Una vez que está reunida la comisión ya no depende del presidente, hay quórum y podemos tratar la elección de las autoridades. Y así se hizo. Y así fue elegida Marcela Pagano con los números, todo bien, de manera fue elegida legítima. Marcela Pagano a propuesta del presidente del bloque. Hasta ese entonces, hasta ese día. Exacto. Hasta ese entonces presidente del bloque, pero era el presidente del bloque en ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, él la propone y ahí quedó. Esa comisión tiene una característica, que siempre el presidente es del oficialismo, ¿cierto? Es del presidente, porque como se trata ni más ni menos que la posibilidad de destitución o no del presidente, de la vicepresidenta, de los jueces, de la Corte y de los ministros, lógicamente que hay una tradición no escrita de que la presidencia la tenga alguien del mismo sector político del Ejecutivo de turno. Sí. Pero bueno, algo pasó en el camino. Por eso tenía que ser de la Libertad Avanza. Y ahí quedó ella a propuesta del presidente del bloque y de los diputados libertarios que se encontraban en la reunión. O sea, legítimamente es la presidenta, si bien ahora está internada, ¿no? De hecho, los mensajes, al parecer mensajes de violencia o muy violentos que recibió por parte de los propios libertarios, le ha provocado esta situación. Sí, son muy violentos en su práctica política, una violencia que no es física, pero es simbólica, que se expresa en el lenguaje, se expresa en las redes. La vicepresidenta sufrió una agresión también muy fuerte por parte de los Trojos y de otras figuras del oficialismo.
Parecería ser que la dialéctica dentro del grupo libertario, bueno, es muy, pero muy fuerte. Sí. No hace falta oposición siendo así, ¿no? Así como ven en la mano. No, por eso digo una violencia. Ustedes tranquilos ahí. Extraña. Pero Usted, hasta con los propios. Con los propios, claro, ustedes ahí tranquilos nomás. Bueno, y con respecto a este tema, ustedes parece que los votos, por lo que nos contaba, se está llegando a acuerdo con los gobernadores, podría avanzar la ley combi a esta altura. Ahora, con el DNU que queda allí, porque ya fue rechazado en el Senado, no hay fecha, no se sabe nada, ¿qué va a pasar en diputados? El DNU, el decreto. El DNU, sí, no tiene fecha de tratamiento en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos impulsando, lógicamente, su derogación, pero, bueno, es un secreto a voces, ya todo el mundo sabe que no nos están alcanzando los votos. El último recuento que hicimos nos quedaban, calculábamos que estábamos a 5 o 6 votos de lograr los 129 legisladores que hacen falta que se sienten en el recinto para comenzar una sesión, ¿no es cierto? Tener el quórum. Sí. Estábamos en 124, 123 legisladores, según el conteo que hacía. O sea que está allí la cosa. Dudas para ustedes y dudas para el oficialismo también, ¿no? Claro, exacto. Nadie quiere avanzar en ese tema por las dudas. Mi opinión personal es que debemos avanzar y hacer la convocatoria y presionar para que haya quórum. Si no, y bueno, no hubo quórum, pero queda claramente establecido cuál es la posición de cada sector político. Sí. Bueno, claro, uno entiende los riesgos, ¿no? De llamar el temor al fracaso está de los dos lados acá, se podría decir. Sí. ¿No? El temor al fracaso. Bueno, así están las cosas en la Cámara Baja y ahora pasamos a otro tema porque las internas que se dan dentro de los propios partidos, ¿no? Y también con respecto a esto que sucede, se van acomodando, uno entiende, siempre pasa esto, y ahora la interna de ustedes, la interna de la oposición, la interna del peronismo, por estas horas, el liderazgo por allí donde está, ¿qué nos puede contar al respecto? Porque también está complicado allí, está peleado. Bueno, interna siempre hubo, ahora después del revés electoral se van acentuando, ¿no es cierto? Sí. El peronismo está en una situación muy difícil desde el punto de vista político, donde el presidente del partido, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió una licencia. De acuerdo al último congreso partidario que se hizo en la cancha de Ferrocarril Oeste hace un mes, debía asumir una comisión de acción política en su reemplazo. Ahora esa comisión nunca fue designada. Por lo cual, yo le diría que la principal autoridad política formal que tiene hoy el peronismo es el presidente del Congreso, que es Gilles Trump, ¿no? Sí. No digo liderazgos a futuro porque por allí se va cortando la figura de un Axel Kicillof, aparece Aníbal Fernández, ¿no? Tirando un poco de querosén también a esta situación, ¿no? Hablando de la cámpora que hay que sacarse de lado. No sé, ¿qué análisis hace con respecto a esto y si Kicillof por allí es? Bueno, pues yo creo que hoy el principal candidato a la presidencia de nuestro espacio político es el gobernador de Buenos Aires, es Axel Kicillof. Eso no tengo duda. ¿Y debería ser lo que dice Aníbal Fernández? No estoy de acuerdo con caracterizar de esa forma a la cámpora, de ninguna manera. Creo que ahí tienen que ver internas de la provincia de Buenos Aires, problemas que tienen entre ellos, que tienen la costumbre de pasarla al resto del país. Creo que la cámpora, Máximo Kirchner, hacen un gran aporte y no tiene sentido una confrontación con ellos. Hay que
evitar el peligro de la balcanización del peronismo, de la excesiva fragmentación. Ese es nuestro principal adversario hoy, aparte del neoliberalismo, ¿no es cierto? Hay compañeras, compañeros que con buena voluntad no están teniendo en cuenta que una excesiva segmentación nos va a llevar, no nos va a llevar a buen puerto, ¿no es cierto? Entonces, cuando Aníbal Fernández se pone a criticar a la Cámpora o a cualquier otro integrante de nuestro espacio, yo no estoy de acuerdo. Está bien. Pedrini, muy amable, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a usted. Juan Manuel Pedrini, diputado por la provincia del Chaco en la Cámara Baja.